Bueno, hermanos, bienvenidos, o bienvenido yo, que no estuve en la mañana. Ustedes denme la bienvenida, por favor. Bueno, gracias. Bueno, solo mientras puedan abrir sus Biblias en Lucas 10, contarles brevemente lo que hicimos hoy en la mañana. Fuimos con nuestro hermano Michar a Palestina. Palestina es una región muy cerca de aquí, de Guayaquil. Está a una hora y 15 minutos en auto, y estuvimos visitando una iglesia cuyo pastor quería entrevistarse con nosotros para tener la posibilidad de comenzar un entrenamiento allá en Palestina con él, con líderes de su iglesia y con líderes de otras iglesias. Ellos tienen unas 7 iglesias conectadas o anexadas a esta que es considerada la iglesia madre en Palestina. Entonces, estuvimos conversando un poco después del culto, coordinando algunas cosas, y solo quedan algunos detalles más por definir, pero parece que el Señor ha abierto una puerta para que nosotros podamos ir allá a Palestina y ofrecer un entrenamiento a hombres, a pastores, a líderes, a algunas mujeres también allí que están en la iglesia. Así que les pedimos que oren por eso. Eso es lo que nosotros estamos siempre buscando, oportunidades para hacer conexiones con hombres, pastores de otras iglesias, y gracias a Dios que nos dio esa oportunidad. Pero bueno, sí extrañamos cantar lo que cantamos aquí en la iglesia, porque es un poco distinto la forma en la que alaban ellos. Así que son muy conservadores, y el pastor está haciendo un buen trabajo, de una buena exposición de Ageo. El profeta Ageo lo está predicando expositivamente allá en Palestina. Así que, ¿quién diría eso? Y damos gracias a Dios porque el Señor está abriendo los ojos de hombres, y quizá muchos de nosotros no conocemos, pero oramos a que podamos tener ese contacto en un futuro, sino ahora. Así que, bueno, pueden abrir sus Biblias entonces en Lucas el capítulo 10. Voy a leer estos versículos, y estamos en el versículo 38 al 42. Ese es el pasaje en el que nos vamos a concentrar en esta tarde. Lucas 10, versículo 38. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, Stalin me hace la seña de que me cambie el micrófono aquí. Bueno, este es un pasaje bastante conocido por todos. Estoy seguro que ustedes lo han leído, si es que no han escuchado ya algún sermón o algún estudio bíblico acerca de Marta, María y Jesús en su visita a este hogar. Voy a hacer lo mejor posible por concentrarme mientras escucho el sonido de los niños aquí a mi izquierda. Si podemos cerrar esa ventana que está allí, sería espectacular, porque se escuchan a los niños jugando. Pero está bien, estamos contentos de que los niños estén jugando, ¿no? Porque de otra manera estarían en casa sin hacer nada, encerrados, y nosotros hemos abierto nuestra iglesia sin muchas restricciones. Así que eso da alegría también a la iglesia, ver niños, ver jóvenes, ver adolescentes. Es un gozo para nosotros. Solo que a veces son un poco... no sé qué palabra usar. Yo tengo 2 en la casa, así que sé de eso. Pero bueno, hace unos 500 años, pensando en este pasaje, viajamos 500 años al pasado, y pensando particularmente en el versículo 39, fíjense en la última frase del versículo 39, oía su palabra, oía su palabra. Esta es María a los pies de Jesús, oyendo su palabra con la intención de obedecerla. Y yendo 500 años al pasado, nos ubicamos en la región de Alemania, allá en Europa, cuando el catolicismo gobernaba el mundo entero, el mundo occidental por lo menos, y había un monje llamado Martín Lutero,
Y cuando Martín Lutero progresivamente fue despertado, lo que hoy conocemos como el Evangelio o la Reforma Protestante, él se propuso, una vez que clavó las 95 tesis y una vez que fue excomulgado por la Iglesia Católica como hereje, algunos príncipes de Alemania lo adoptaron, lo protegieron porque era conveniente para ellos también, querían separarse por razones políticas de la Iglesia Católica y de la influencia de Roma. Y los alemanes entonces dieron su protección a Lutero y en esta protección lo metieron a Lutero en un castillo de Marburg, en la ciudad de Marburg. Este era un castillo, este no era un palacio, este no era un lugar donde las personas iban a descansar o a vivir. Los palacios eran para los reyes, pero los castillos eran para los soldados o para los soldados prisioneros que eran atrapados en calabozos o incluso asesinados. Y fue en un castillo, no en un palacio, sino en un castillo donde estuvo Lutero por algún largo tiempo. Y mientras Lutero estuvo aquí, él estuvo pensando acerca de cómo podía avanzar más este programa de la Reforma y cómo podía hacer que las personas despertasen a lo que era el verdadero evangelio, el hecho de que somos justificados por la fe de Cristo y no por las obras, como la Iglesia Católica enseñaba. Y lo primero que se le vino a la mente fue el gran trabajo durante su estadía allí en este castillo, fue la traducción de la Biblia al idioma, al lenguaje normal, natural de las personas allí de Alemania. Recuerden que los católicos impedían que la Biblia esté en el idioma de las personas, el idioma común. Ellos mantenían la Vulgata latina, la Biblia en latín. Para los católicos era peligroso poner la Biblia en las manos de los feligreses porque podían malinterpretarla y podían llegar a herejías. Entonces privaron al pueblo de la palabra de Dios. Y estuvo Martín Lutero y él entendió que la Biblia, en primer lugar, tenía que estar en las manos de la gente. Tenía que estar en las manos de la gente. Si Dios iba a hacer una obra, iba a ser por medio de su palabra. Pero la palabra tenía que estar al alcance de las personas y no estaba al alcance de las personas. Y entonces él se propuso hacer una traducción de la Biblia. E hizo una traducción de la Biblia al idioma alemán, algo que antes no había sido hecho. No solo en Alemania, en muchos países. Y Lutero pensó, entonces, tengo que poner la Biblia en las manos de la gente, y él puso la Biblia en las manos de la gente y puso la Biblia en la lengua de las personas porque la tradujo al vocabulario de las personas. Esta fue una tremenda obra de Lutero, tremenda obra. Pero pensó algo más Lutero, porque no era suficiente poner la Biblia en las manos de la gente o en la lengua de las personas. Él fue más allá y correctamente. Él pensó que la Biblia tenía que estar en los corazones de las personas, en sus corazones. Y esto es lo que dijo Lutero al respecto. Él dijo, la gente, ellos deben oír la Biblia como si fuese hablada en alemán. Y por eso hizo una traducción al alemán. Pero añadió esto, y también debe ser sentida en el corazón. Debe estar en el corazón. Y algunos han hecho la pregunta, ¿cómo es que la gente en una sola generación, en el siglo XVI, en una sola generación pasó de esperar a ver la misa los domingos a esperar, y no solo esperar, sino demandar oír la palabra de Dios los domingos? ¿Cómo ocurrió un cambio de tal magnitud en menos de una generación? Y la respuesta es porque ellos oyeron la palabra, porque ellos fueron expuestos a la palabra, porque la palabra fue puesta en sus manos, porque la palabra fue puesta en sus lenguas, fue traducido a sus idiomas, pero más importante que todo eso, porque la Biblia, la palabra, llegó a sus corazones y la Biblia tomó control de sus corazones. Y cuando esto sucedió ya no había marcha atrás. La Reforma se tomó toda Europa, era una maquinaria imparable de hacer convertidos y de salvar a personas. ¿Por qué? Porque la palabra llegó al corazón de las personas por medio de la predicación, por medio de la predicación. Y esto es lo que nos
centra en este pasaje. En realidad, cuando María está a los pies de Jesús oyendo su palabra, ella entendió lo que Lutero había entendido. O Lutero entendió lo que María había entendido, mejor dicho, acerca de la importancia de oír la palabra y lo que la palabra puede hacer en la vida de las personas cuando la palabra toma control de sus corazones. Los corazones se vuelven cálidos, se vuelven calientes, movidos por la palabra. Y una vez que la palabra toma control de los corazones, ya no hay marcha atrás para esa persona, ya no hay marcha atrás para esa iglesia, para ese grupo o para esa nación, si ese es el caso. Aquí Lucas nos está acercando un pasaje y un texto que aparentemente a todas luces, si lo leemos superficialmente, nada importante podría ocurrir en la casa de dos mujeres y un hermano al que no se menciona aquí, que era Lázaro. Pero algo que aparentemente es incidental nos deja una gran lección a nosotros. Recuerden que este es Lucas escribiendo acerca del evangelio que viene trayendo Jesús, el reino de Dios, y aquí estamos delante de Jesús, viajando hacia Jerusalén, dirigiéndose hacia la cruz, y es en medio de este viaje que él llega a una cierta aldea, nos dice Lucas, para posar en una cierta casa de una cierta familia que no era nada desconocida para Jesús. Y lo que ocurre en el seno de este hogar, en el seno de esta casa, es lo que Lucas nos ha venido diciendo continuamente en los pasajes anteriores. Si solo puedo dejarles este contexto para que ustedes entiendan de qué se trata esta historia, para que no estén como sin brújula buscando de qué se trata María y Marta, de qué se trata este pasaje en realidad. Si ustedes recuerdan en el capítulo 9, en el versículo 20 y los versículos anteriores, Jesús les preguntó a Pedro y a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y ellos respondieron, Pedro, tú eres el Cristo de Dios, en Mateo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Y ustedes se van dando cuenta de lo que Lucas está haciendo aquí, y es que Lucas está poniendo delante de nosotros textos y pasajes que ponen a Jesús como el personaje principal, que debe ser el hombre y divino, ser primordial en el corazón de estos discípulos. Y esto es lo que sucede aquí. Ustedes van a la transfiguración, los versículos de 28 al 36. Es Jesús mostrando a sus discípulos quién es. ¿Quién es? Él debe ocupar el corazón de sus discípulos. Y más adelante ustedes tienen cuando Jesús mismo anuncia su propia muerte en los versículos 44 y 45. Más adelante, los que querían seguir a Jesús, y Jesús responde en el versículo 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces tenemos este tema, Jesús, el personaje principal, el objeto a ser amado, el objeto a ser seguido y adorado y reverenciado, el reino de Dios, como el principal objeto de los discípulos y de los impíos que buscan llegar al reino de Dios, Cristo, el centro del reino de Dios. En el capítulo 10 tenemos en el versículo 16 estas palabras de Jesús, el que a vosotros oye, a mí me oye, el que a vosotros desecha, a mí me desecha, el que me desecha, a mí desecha al que me envió. No hay duda de cuál es la persona más importante del universo. Según este versículo 16, Jesús se está poniendo a sí mismo como el personaje central de todo el universo. Él define y determina el destino de las personas. Lo que tú haces con Jesús va a determinar tu destino. Y tenemos el versículo 23 y 24, allí en el capítulo 10, cuando Jesús les dice a sus discípulos, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Qué estaban viendo ellos? A Jesús. Y lo que Jesús estaba haciendo, cómo venía instaurando el reino. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Este era el gran privilegio que tenían los discípulos, los 12, de que estaban delante del Mesías. Esto no era poca cosa, esto era todo el universo, el significado de la vida
se había hecho hombre y estaba frente a las narices de los discípulos, y Jesús quiere hacerles ver esta realidad. Y tenemos la parábola del buen samaritano que estudiamos hace 2 y 3 semanas, y eso nos lleva entonces de nuevo a nuestro pasaje de hoy, versículos 38 al 42. Y aquí también entonces vamos a encontrar que Jesús es el objeto de mayor reverencia y adoración. Y eso es algo que Lucas quiere mostrarnos, pero lo va a hacer de una manera particular. Ahora, la forma en la que nosotros vamos a estudiar este pasaje va a ser muy simple. Vamos a ver en primer lugar el recibimiento de Marta en el versículo 38, en el versículo 39 vamos a encontrar la devoción de María, en el versículo 40 la queja de Marta y los versículos 41 y 42 la respuesta de Jesús. Es una serie de eventos concatenados, uno da pie o da resultado al otro. Y comenzamos en el versículo 38, entonces diciendo: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Estaban yendo de camino Jesús y sus discípulos aquí en el versículo 38, pero hay un cambio del plural al singular que quizá no se ve en el español. Aconteció que yendo de camino ellos iban de camino, y de allí vamos al singular. Él entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió a él en su casa. Este es Jesús. Aparentemente los discípulos no entraron a la aldea y no entraron a hospedarse en la casa de Marta. Algunos piensan que sí, pero el texto es singular y habla solo de Jesús entrando a la aldea y entrando a la casa de Marta. Probablemente los discípulos habían ido a otra ciudad, probablemente los discípulos habían visitado Jerusalén. Esta era las vísperas de la fiesta de los tabernáculos, importante fiesta para los judíos, y Jerusalén recibía muchos visitantes. Y los alrededores de Jerusalén, aldeas y ciudades también estaban llenas y pobladas de judíos que venían de visita. Así que es muy probable que los discípulos se hayan adelantado a Jerusalén, y que el mismo Lázaro, que no aparece aquí y que sabemos que era parte de la familia de Marta y de María, era su hermano, tampoco aparece en el pasaje. Esto no garantiza que él no haya estado allí, pero es probable que él haya estado también en Jerusalén con los discípulos. Pero dice el texto entonces, al final del versículo 38 se nos introduce a esta mujer. Lucas nos dice una mujer llamada Marta. Una mujer llamada Marta. Marta tiene un nombre peculiar. En el arameo era el idioma en el que se hablaba en el tiempo de Jesús. Ellos hablaban el arameo muy similar al idioma hebreo. El arameo de Marta es mar, y significa señor, pero en femenino, es señora. La idea es esta es una palabra que connota autoridad, dominio. Señor, señora, y este es el femenino, este es el significado del nombre de Marta, señora o ama. Y encontramos que Marta también tiene un carácter muy particular en la Biblia. Esto no lo inventamos nosotros, sino que la misma Escritura, Lucas, Mateo, Juan, sobre todo, nos comunica cuál es el carácter de Marta, un carácter activo, eficiente, diligente. Era una mujer disciplinada, era una mujer inclinada hacia las tareas. Marta era de las mujeres que tenía que tener todo preparado en la casa, si era necesario, si esperaba alguna visita, si tenía que cocinar alguna comida, se adelantaba a las horas, tenía que tener todo listo y todo preparado. Esta era Marta, y no es casualidad que en los evangelios siempre encontramos a Marta. Cuando ella aparece, siempre la encontramos activa, moviéndose de un lado para otro. Ustedes conocen personas así, probablemente ustedes son personas así, algunos de ustedes. No hay nada de malo en eso. En el capítulo 11 de Juan dice en el versículo 20, Juan 11:20, narra el evento de la resurrección de Lázaro, y cuando Jesús ministra a esta familia, Marta, María y Lázaro.
Y en el capítulo 11, el versículo 20 de Juan dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y este es el gran contraste que vamos a encontrar entre Marta y María. María siempre es más contemplativa, más reflexiva, más meditativa, mientras que Marta es una... A mí se me hacía esta semana, estaba pensando que era una versión femenina del apóstol Pedro, o del discípulo Pedro. Una mujer que siempre salía impulsada por sus deseos a tomar acción, a hablar prontamente, a hacer cosas. Y aquí la vemos. Jesús no había llegado todavía a la aldea o a la casa y Marta salió a buscar a Jesús mientras María se quedó allí. En el capítulo 12, el versículo 2, también Juan nos vuelve a decir, estaba allí Jesús, Lázaro que ya había sido resucitado, estaban comiendo en la casa y dice 12:2, y le hicieron allí una cena. Marta servía. Esto es lo que Marta hacía. Y aquí... si regresamos a Lucas 10, entonces tenemos a Marta que está recibiendo en su casa a Jesús. Ella le recibió en su casa. La palabra le recibió, hipodehomai, significa recibir a alguien hospitalariamente, recibir a alguien cuidadosamente. No solamente dejarle entrar en la casa, sino abrirle las puertas y tenerle todo preparado. Esto en el tiempo antiguo, en la cultura de Jesús, entre los judíos era tremendamente importante, la hospitalidad. La hospitalidad era clave para ellos y Marta sabía bien esto. Y Marta sabía que Jesús, el maestro, el rabino, ella confiaba en Jesús, iba a visitarle. Y ella, dice el texto, le recibió en su casa. Esta es la misma palabra que se utiliza más adelante en el capítulo 19, el versículo 6. ¿Se acuerdan cuando Zaqueo le recibió en su casa a Jesús? Y vemos cuál fue el resultado de este recibimiento. Fue un gran banquete que Zaqueo organizó para Jesús. Era un banquete, probablemente había música, pero era todo un ajetreo. Era toda una serie de eventos que requería de parte de la persona que recibía a alguien que se iba a hospedar en su casa. La persona tendría que proveer limpieza para sus pies, porque los pies habrían estado llenos de polvo por las sandalias, no había asfalto, caminaban en la tierra, entonces le tendrían que lavar los pies o proveer de alguna manera para que se limpiase los pies. Le proveerían de ropa, de muda de ropa, le proveerían de comida, le proveerían de cama, y eso habría sido necesario organizar el cuarto, la cama, mover instrumentos y elementos dentro del hogar para hacer espacio para el nuevo huésped. Bueno, todo esto es lo que Marta habría tenido que hacer y que solo se resume en el versículo 38 diciendo Marta le recibió en su casa. Pero esto es bueno. Esto es bueno. No podemos culpar a Marta aquí de nada malo hasta ahora. Todo lo que está haciendo Marta es bueno. ¿Acaso la misma Biblia no nos dice que ser hospitalarios es algo bueno? Y Marta está recibiendo a Jesús. Y Marta está haciendo los preparativos para recibir al Maestro. Y entre paréntesis, Marta, María y Lázaro eran una familia muy amada por Jesús. Juan nos dice eso. En Juan 11:5, Jesús les amaba a ellos. Jesús les amaba mucho, había desarrollado un cariño hacia ellos muy particular que quizás no había desarrollado hacia otras personas. Algunos piensan que Marta, María y Lázaro eran solteros porque siempre aparecen solos, aparecen viviendo juntos. Y no se menciona de ningún esposo de Marta ni de María, ni esposa para Lázaro. No se menciona de ningún padre o hijo de ninguno de ellos. Así que es probable que ellos hayan vivido solos. Es probable que sus padres hayan muerto. Es probable que no se hayan casado. No estamos seguros, pero siempre aparecen solos. Y eso llama la atención y quizás Jesús puso en su corazón, muy cerca de su corazón, el cuidado de esta familia, llegó a desarrollar un gran cariño hacia ellos. Entonces Jesús está en medio de su viaje hacia Jerusalén y no piensa en otro lugar. Cuando llega a la ciudad de Betania, esta sería la aldea de Betania, donde vivían esta familia, donde Jesús entró, llegó y se hospedó en esta casa. Todo lo de Marta hasta ahora es bueno.
Marta es activa, Marta es disciplinada, Marta es hospitalaria y ese ser hospitalaria demuestra su amor hacia Jesús. No hay ningún reproche aquí, una mujer eficiente, una mujer diligente, una mujer que prepara las cosas de antemano. Esto es bueno. Ustedes piensen qué sería de nuestras vidas si no tuviésemos personas así en iglesia o en nuestra familia. Yo estaba pensando acerca de esto en esta semana. Si yo no tuviese una Marta, por decirlo así, en mi casa, yo no podría estudiar la Biblia, yo no podría hacer lo que estoy haciendo si no tuviese alguien así en mi propia casa. Y todos pensamos que necesitamos a alguien así y a veces nosotros tenemos que ser Martas también cuando nos toca servir o hacer cosas para que otros tengan la facilidad de hacer lo que tienen que hacer. Así que no vamos en este sermón necesariamente a culpar de manera estrambótica e injusta a Marta. Vamos a tratar de ser simplemente fieles al texto. Y Marta está siendo hospitalaria aquí. Hasta que, no encontramos ningún error en Marta, hasta que llegamos al versículo 39. Y el problema del versículo 39 para Marta es que Marta no está en el versículo 39, ese es el problema. Porque Marta debió estar en el versículo 39, pero no está allí. La gran pregunta después de entender el versículo 39 es: ¿y dónde está Marta? Dice el versículo 39, esta es la devoción de María. Pasamos del recibimiento de Marta a la devoción de María. Esta, Marta, tenía una hermana que se llamaba María. Y de nuevo aquí pensamos en María, Mariam. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios hay muchas Marías y es fácil confundirse acerca de cuál María está hablando Jesús. No hay duda de que esta es María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro. Y María también tiene este carácter peculiar, muy diferente al de Marta. Una mujer que meditaba, una mujer que aquí la encontramos a los pies de Jesús. Encontramos a María en otro lugar de los evangelios ungiendo los pies de Jesús con sus cabellos para alistarlo a él para la sepultura. Esta es María, quedándose en la casa esperando a Jesús, una mujer muy amada por el Señor. Quizá era la hermana menor de Marta. Todo indica que era menor que Marta por la forma en la que Marta se expresa de ella. Y aquí el texto nos dice que María estaba sentada a los pies de Jesús. Ella sentándose a los pies de Jesús. Esta palabra sentándose es una palabra un poco extraña. Aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, parakatetsomai es la palabra en el griego, y significa no solo sentarse, sino sentarse al lado. Sentarse al lado. Y esta es la postura de María. Ahora, noten, esta es una postura que sorprende. No nos sorprende a nosotros el día de hoy porque tenemos muchas mujeres aquí en la iglesia que están escuchando la palabra y gloria a Dios por ello, pero no era así igual en el primer siglo. En el primer siglo no veías necesariamente el escenario de mujeres sentadas a los pies de rabinos enseñando en las calles o en las sinagogas o en las casas. Simplemente no era esa la escena. Ahora, no es que estaba prohibido, no era imposible ver, pero era muy infrecuente ver a mujeres sentadas a los pies de rabinos, porque usualmente eran los discípulos varones entrenados por sus rabinos para convertirse en un futuro en rabinos. Y las mujeres simplemente no hacían esto. Pero María está como en la postura de un discípulo de Jesús, sentada a sus pies. Y la postura de sentarse a sus pies no es meramente una postura física, es más que una postura, es la postura de un discípulo, y esto da resultado de lo que ella en realidad estaba haciendo. En el versículo 39 dice al final, ella oía su palabra. Oía su palabra. Ese es un verbo imperfecto, es un verbo continuo. No hay aburrimiento aquí para María. María está conectada con el Señor. María está llena de vigor. El corazón de María está cálido por Jesús. Está cálido por lo que está oyendo de la palabra. María
estaba convencida de que esta era la realidad más importante que ella podía experimentar, escuchar al mismo Jesús hablar acerca del reino de Dios y escucharlo de los labios del Hijo de Dios. Ella entendía, quizás de alguna manera muy limitada, que tenía al Mesías frente a ella, y esto era un privilegio que no podía dejar pasar por alto. Era una oportunidad irrepetible, era una oportunidad única para aprender. El texto no indica que haya habido muchas más personas aquí, no sabemos en realidad cuál era la escena ciencia cierta, si había otras personas allí o no. Lo cierto es que María haya estado sola o acompañada de otras personas, estaba como uno más de los discípulos de Jesús. Y para esta mujer, ya que el Hijo de Dios había llegado a su casa para hospedarse, para María este no era tiempo de andar distraída en otras cosas. Para ella este era tiempo de oír. ¿Cuántas veces tendría al Hijo de Dios en su hogar, dándole atención y dándole respuesta a sus preguntas, supliendo las necesidades profundas, espirituales, respondiendo las preguntas más importantes de la vida y del alma? Allí estaba Jesús, allí estaba el Hijo de Dios y allí estaba María. Este era su mejor regalo, este era su tesoro más preciado, y nadie se lo podía quitar, como Jesús mismo dijo de ella al final de este pasaje. Ni siquiera las quejas de su hermana funcionaron para impedir que María siguiese continuamente escuchando a Jesús sus enseñanzas. Por lo tanto, ¿dónde estaba el corazón de María? El corazón de María estaba donde debía estar, a los pies de Jesús, a los pies de Jesús. Y esto muestra a nosotros que el Evangelio no es necesariamente estar activos, aunque puede implicar ser activos en uno u otro momento. Pero el Evangelio es más que conquistar naciones con la palabra de Dios, antes es ser conquistado en el corazón de uno por la palabra de Dios. Y esto es lo que María está reflejando aquí. Ahora noten, la gran pregunta es, en toda esta escena espiritual, esta escena celestial que tenemos, esta escena ideal de María sentada a los pies de Jesús, oyendo su palabra para obedecerle, ella entendía lo que era más importante. La gran pregunta es, ¿dónde está Marta? ¿Por qué Marta no está con María? Bueno, el versículo 40 responde esa pregunta. Pero solo antes de leer el versículo 40, es otra vez, no podemos ser tan duros, hoy necesariamente duros con Marta, porque Marta estaba haciendo lo que debía hacer. Y en un sentido este pasaje nos lleva a una especie de encrucijada y nos hace pensar un poco, porque lo que estaba haciendo Marta era importante. No es que no era importante, y Jesús en ningún lugar de este pasaje dice que lo que Marta estaba haciendo era no importante. Era importante. Marta estaba haciendo lo que una persona que daba hospedaje debía hacer. Si ella no cocinaba, ¿cómo iba a comer Jesús? Si ella no arreglaba su cuarto, ¿dónde iba a dormir Jesús? Si ella no arreglaba lo que era necesario para limpiar sus pies y darle ropa nueva, ¿quién lo iba a hacer por Jesús? El no hacerlo habría sido un acto de burla y de rechazo hacia Jesús. Así que estamos pensando en Marta y estamos pensando que Marta no está haciendo algo malo. Marta está haciendo algo bueno. Marta está haciendo algo que es necesario, algo que debe ser hecho. Y nosotros sabemos, y nosotros entendemos bien esto en nuestra propia iglesia, cuando nos reuníamos, ya parece hace 3 años, los miércoles en la noche y después del estudio bíblico comíamos, bueno, alguien tiene que traer un refrigerio, alguien tiene que ponerlo en la mesa, alguien tiene que poner la comida y alguien tiene que poner las bebidas. Estas son las Martas de la iglesia. Y si alguien y nadie hace eso, entonces nosotros no participamos de esa koinonía, de esa comunión. Marta está haciendo lo que ella pensó que era necesario hacer, lo que era importante hacer. Y ella debía hacerlo, pero noten lo que dice el versículo 40. Lucas hace este comentario. Este no es un comentario que aparece en la conversación entre Marta y Jesús, es un comentario que Lucas nos da.
Por decirlo así, es el comentario divino acerca de lo que estaba ocurriendo en el corazón de Marta. El versículo 40 dice, pero Marta, esta es la queja de Marta, ¿no? Vamos de la devoción de María a la queja de Marta. Pero Marta, este es el contraste, y es importante que haya un contraste aquí. Pero Marta, esto ya nos dice que Marta no estaba a los pies de Jesús oyéndole para obedecer su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Lucas nos dice entonces qué estaba haciendo Marta. Este es un comentario, tenemos que aceptar, negativo acerca de Marta. Marta estaba en sus quehaceres. Esta palabra quehaceres es la palabra diaconía, de servicio o de ministerio. Y algo interesante acerca de esta palabra es que esta palabra es una palabra que se diferencia de otras que también pueden ser traducidas como siervo. Hay muchas palabras griegas que pueden ser traducidas como siervo al español, como 4 o 5 palabras griegas, pero la palabra diaconía o diáconos, siervo, es particular porque es esta única palabra la que hace énfasis en el servicio que alguien le presta no a una persona, sino el servicio que alguien presta por el fin del mismo servicio. Muy diferente cuando hablamos de un esclavo que le pertenece a su amo, o muy diferente cuando hablamos de un siervo que sirve a su amo. La palabra diáconos o diaconía no tiene esa connotación de servir a una persona, sino más bien tiene la connotación de realizar un servicio. Por el mero hecho de realizar un servicio, el énfasis está en el servicio. Y esta es la palabra que se usa aquí. Lucas nos dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, diaconías, muchas cosas. No es nada particular, es muy general la palabra. Es cualquier oficio o cualquier trabajo necesario, pero por el hecho de ser un trabajo, con el fin de terminar una labor, un trabajo. Y la palabra incluso, pienso yo, más importante, es que Marta se preocupaba. Marta se preocupaba. Esta palabra es una palabra que en su sentido literal comunica gráficamente lo que estaba sucediendo en la mente y el corazón de Marta. Literalmente esta palabra significa ser arrastrado desde un punto de referencia a otro. Ser arrastrado de un lugar a otro. Pero aquí Lucas lo utiliza para hacer referencia a cómo estaba Marta dentro de ella, en su cabeza, en su mente. Su mente estaba disparatada, su mente estaba dirigida a 1000 cosas al mismo tiempo. La atención de Marta estaba dirigida a muchas cosas. En otras palabras, Marta estaba distraída, Marta estaba muy ocupada, Marta estaba muy abrumada. Esta es la palabra. Incluso la palabra lleva la preposición peri, que significa alrededor, como si comunicando la idea de que Marta en su cabeza estaba por todos lados y físicamente también estaba por todos lados de la casa, dando vueltas de un lugar a otro, interminablemente haciendo quehaceres de la casa, preparativos, la comida, preparando el cuarto, arreglando la sala, todo lo que era necesario hacer. Y a esto si le sumamos que probablemente la casa era grande, probablemente era una casa grande. Esto habría hecho incluso un poco más difícil para Marta realizar sus quehaceres. Bueno, Marta estaba preocupándose con muchos quehaceres. Y entonces ella tomó una postura muy clara en el versículo 40. Ella decidió acercarse a Jesús. Repentinamente, el texto comunica que ella dejó de hacer lo que estaba haciendo y se dirigió hacia Jesús, que estaba enseñando la palabra a María, que estaba sentada escuchándole. Y Marta entonces dijo, es suficiente, he estado sirviendo ya por un buen rato, si no por alguna hora. Estoy sola, Jesús está allí enseñando. María, que también vive aquí, es la indicada para ayudarme en estos preparativos, pero en lugar de ayudarme, estoy sola. Entonces, ella decide que es suficiente y decide llevar su queja hacia Jesús. Claro, en la mente de María esto no era una queja, era una petición espiritual hacia Jesús. Dice, Señor,
¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Ahora, noten la pregunta retórica que hace Marta aquí. Se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿no te da cuidado? ¿No te da cuidado? Esta es una palabra que afirma el poco interés, según la perspectiva de Marta, el poco interés que Jesús tenía en su sufrimiento. Señor, ¿tú no estás viendo mi sufrimiento? ¿Acaso no te importa lo que yo estoy pasando en este momento? Estoy sola, estoy abrumada, estoy afligida. No sé cómo terminar estos quehaceres sola. El tiempo sigue avanzando y no sé cuál es la respuesta a menos que María me ayude. Esta parece ser una petición honesta. Y en verdad es una petición honesta de Marta. No estamos aquí hablando de un creyente y un no creyente. No es que María es el creyente y Marta son los no creyentes. Este pasaje es diferente. Estas dos mujeres aman a Jesús. Y Juan 11 nos dice que Marta creía en Jesús y Marta confesó en una de las pocas confesiones que tenemos en el Nuevo Testamento de que Jesús es el Cristo, tal como dijo Pedro en Juan 11, las palabras de Marta. Marta cree en Jesús. Marta ama a Jesús y lleva esta petición / queja o guión queja a él. Señor, ¿no te interesa mi sufrimiento? Marta está afligida y diciéndole a Jesús, Señor, a ti no te importa mis congojas. Y hay algo más. Ella no solo dice, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Ahora, no es solamente una acusación contra Jesús de desinteresado. Jesús, eres desinteresado porque no te interesas en mi problema, sino que también es una acusación contra su hermana. El desinterés también de su hermana. No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Estoy sola. En el texto griego ustedes pueden leer esto de manera más clara y vemos un énfasis claro en la palabra o el pronombre mi. Mi, 3 veces aparece en esta última frase. Además, esta es una pregunta retórica. No es una pregunta abierta, sino una pregunta cerrada. La pregunta de Marta tiene la intención de que Jesús responda, claro que sí, Marta, tienes la razón. Es una pregunta retórica. Y Marta termina entonces, aparte de hacer esta pregunta retórica, aparte de ingenuamente acusar a Jesús de desinteresado y a María de irresponsable, termina el versículo 40 diciendo, dile pues que me ayude. Dile pues que me ayude. Creo que podemos contar numerosas ocasiones cuando discípulos o personas se acercaron a Jesús haciéndole alguna petición pensando que era lo que Jesús debía hacer y siempre Jesús está respondiendo de una manera muy inesperada. Está la misma madre de Jesús, María, diciéndole a Jesús, Señor, no tienen vino en Juan 2, les falta vino. Y Jesús responde de una forma inesperada, mujer, ¿qué tienes tú conmigo? Más adelante también 2 hombres se le acercaron a Jesús preguntarle acerca de las posesiones que tenía y cómo la debían repartir y Jesús se negó a responder esa pregunta. Los discípulos también en algunas ocasiones se acercaron a Jesús con preguntas que no fueron respondidas por Jesús. Él sabía lo que tenía que decir. Aquí está Marta queriendo imponer sobre Jesús una necesidad que no existía. Una necesidad que solamente ella estaba viendo, pero porque estaba abrumada, porque su mente estaba muy distraída con las cosas que estaban sucediendo a su alrededor. Marta no podía ver claramente. Marta no tenía un corazón cálido en este momento, aunque estaba sirviendo a Jesús. Estaba sirviéndole a Él y quizá a otros que estaban con Él allí en la casa. Su corazón estaba distraído. Y este versículo 40 entonces nos lleva al versículo 41, que es la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús. La tenemos aquí en este versículo 41. Dice, respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta. Ahora, estas son 2 veces que
aparece la palabra Marta. Jesús repite su nombre 2 veces y no es la única vez que Jesús lo ha hecho. Y quizá nos ayuda a entender este versículo y el siguiente es cómo ayudas a una persona que no ha dejado calentar su corazón a los pies de Jesús. ¿Cómo ayudas a una persona que está distraída? ¿Cómo ayudas a una persona que está afanada? A una persona que se ha apartado de la devoción con el Señor, de la comunión con el Señor. Alguien que se ha apartado de su palabra. Estamos hablando de cristianos, no de no cristianos. Este es un texto que habla de cristianos, de personas que creen en Cristo. ¿Y cómo le ayudas? Bueno, Jesús no reprocha a Marta fuertemente. Jesús no recrimina a Marta fuertemente. Y sabemos eso por el doble uso de esta palabra. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, el diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte? Jesús no está retando a Pedro. Jesús está demostrando su compasión sobre Pedro y su deseo de ayudarle. Marta, Marta, la repetición de este nombre entonces es una indicación de la compasión de Jesús. Es una corrección amorosa. Es una corrección con sentimientos profundos de amor de parte de Jesús hacia esta mujer. Y esta calidez de Jesús hacia ella se ve evidenciada en la repetición de su nombre, Marta, 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 Marta. Y a continuación, después de mostrar esta calidez, este amor, Jesús diagnostica su problema y le dice la verdad. Y esto es algo que tienen que hacer con nosotros, o nosotros tenemos que hacer con otros. Si queremos que otros vuelvan a la comunión con el Señor, tenemos que, aparte de mostrar el amor con nuestros sentimientos, tenemos que diagnosticar su problema y decirles lo que está mal. Y es lo que Jesús está haciendo aquí. Noten el versículo 41. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Estas son 2 palabras que hacen referencia a todo el espectro de los sentimientos que había en el corazón de Marta en este momento, en este instante. La primera palabra que aparece allí es merimnao, es la palabra que se traduce como tener ansiedad, tener afán, estar preocupado, y se repite por todo el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también. Cuando Jesús habló del afán, ¿se acuerdan? En Mateo 6, en Mateo 10, en Lucas 12, Filipenses 4, 6, por nada estéis afanosos, esta es la palabra. Marta, estás afanada, estás turbada. Y la segunda palabra que se traduce como turbada es la palabra toripazo. Y es una palabra que significa estar distraído. Solo aquí aparece en el Nuevo Testamento. Por tanto, la primera palabra expresa una ansiedad interna, afanada. Esta es una ansiedad interna. Y la segunda palabra, turbada, expresa la agitación y confusión externa que resulta de ese afán. El afán a Marta entonces le llevó a actuar de manera turbada, agitada y confundida externamente. Jesús le está diciendo, este es tu problema. Afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cuáles eran esas cosas? Otra vez, eran cosas importantes. ¿Y cuál era la intención de Jesús entonces? ¿Que Marta no hiciera lo que tenía que hacer? ¿Que Marta no le diera un recibimiento? ¿Que Marta no cocinara para él y para los invitados? ¿Que Marta no preparase el cuarto para hospedar a Jesús y a alguien más? Lo cierto es que Jesús está reprochando el afán de Marta. Por esto sabemos que es un afán que no tiene justificativo. Pero al mismo tiempo, por otro lado, por darle crédito a Marta, estamos pensando que estas son cosas necesarias. Y llegamos al versículo 42 y noten lo que Jesús dice en el versículo 42. Pero por muchas cosas estás afanada y turbada, pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. ¿Y sabes qué? María, a la que tú acusabas, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La pregunta acerca de cuál es la cosa necesaria está respondida por el mismo versículo 42, por el mismo Jesús. ¿Cuál es la cosa que es necesaria? Bueno, sabemos que María no tenía esa cosa que era necesaria, porque Jesús le está diciendo solo una es necesaria, implicando que ella no tenía esa cosa que era necesaria en ese momento. Pero Jesús nos dice cuál era.
En el versículo 42 Él nos dice, y María ha escogido la buena parte. Es decir, la cosa necesaria es la buena parte que María ha escogido del versículo 42, la parte que no le será quitada. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la cosa necesaria? Que es la buena parte que María ha escogido y que Marta no, en este episodio. Bueno, regresamos al versículo 39. ¿Qué estaba haciendo María continuamente al final del versículo 39? Ella oía su palabra, oía su palabra. Esto es lo que Marta no estaba haciendo. Ahora, noten que Jesús no está diciendo, Marta, lo que tú estás haciendo no es importante. Jesús no le está diciendo, Marta, lo que tú has estado haciendo nunca debiste hacerlo. Esas no son las palabras de Jesús, porque entender la cultura y entender este texto indica que Marta en un sentido tenía que hacer lo que estaba haciendo. Había un sentido en que Marta tenía que encargarse de esas cosas, porque si no lo hacía Marta, ¿quién lo iba a hacer? Piensen ustedes, si nosotros aplicamos erróneamente este pasaje y lo aplicamos a la vida de la familia o a la vida de la iglesia, nuestras vidas serían un caos. ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a arreglar las cosas? ¿Quién va a hacer los preparativos? ¿Quién va a servir a las mesas en la iglesia, en los eventos? Si no hay Martas, no podemos servir en la iglesia. Hay un sentido y hay un tiempo en que las personas tienen que estar obrando como Marta, mientras se lleva a cabo la vida cotidiana. El problema aquí es diferente, pero es sutil, aunque es diferente para Marta en esta ocasión y en este episodio particular. ¿Cuál es eso? Bueno, encontramos desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento referencias, una serie de referencias acerca de lo que es necesario, de cuál es la buena parte, la parte que no será quitada. Ustedes saben que los salmistas fueron hombres que elevaron su corazón al Señor y fueron hombres contemplativos como María. El Salmo número 27 dice el versículo 4, Salmo 27, 4, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa necesaria, estar en la presencia de Dios, contemplando a Dios y oyendo su palabra. Este es el cántico, este es el clamor del salmista. En el Salmo número 73 encontramos también el versículo 25, Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos?, dice el salmista, sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. No es que el salmista no deseaba otras cosas, pero comparado a Dios, él no deseaba nada en la tierra sino a Dios y estar con Él y en Él y morando junto a Él. Si ustedes vuelven en el Salmo número 17, el versículo 15, dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Noten la devoción, noten el corazón devoto de este salmista. Tenemos en el Salmo número 16, el versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es la bendición de Dios, es estar en la presencia de Dios, es recibir su palabra. Es estar con Él, es estar en Él. Esto es lo que clamaron los salmistas. Y por último, solo les dejo un versículo más de los salmos. En el Salmo número 142, el versículo 5, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción. Este es el mismo lenguaje que aparece en las palabras de Jesús en nuestro texto de Lucas. María ha escogido la buena parte. La buena porción es la misma palabra. Mi porción en la tierra de los vivientes. Tú eres mi esperanza, tú eres mi porción, tú eres mi parte.
en la tierra de los vivientes. ¿Se acuerdan cuando el joven rico se le acercó a Jesús diciendo que quería la vida eterna y quería seguirle? Jesús le dice, déjalo todo, deja todas tus riquezas, dáselas a los pobres. ¿Y cuál fue la última frase de Jesús para él? Y ven, sígueme a mí. Él debía ser el objeto mayor de devoción de este joven rico y de todos los jóvenes ricos y pobres de este mundo, y ancianos y no ancianos de este mundo. Esto es lo que tenía María. María estaba sentada bajo la tradición de los salmistas, estaba sentada sobre sus hombros, y tal cual los salmistas en el Antiguo Testamento, ella estaba allí. Ella sabía que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías, y como el salmista deseaba estar en el templo, en la presencia de Dios, María deseaba estar a los pies del Dios hecho hombre, de Jesús. Ahora, hay algunas cosas que este pasaje nos muestra que son importantes para ir concluyendo. Y es que si el pasaje anterior, ustedes recuerdan, el buen samaritano. El pasaje del buen samaritano enfatiza lo que es el verdadero amor y quién es el prójimo. Y cómo un cristiano, un discípulo, un seguidor de Cristo debe mostrar este amor hacia el prójimo. Y nosotros estudiamos eso versículo por versículo. Es una demostración extraordinaria y única de amor de parte del samaritano a este pobre hombre que estaba echado en la calle. Y nosotros decimos, yo estoy lejos de un estándar como ese para demostrar amor. Y sin embargo, ese es el estándar al que hemos sido llamados como seguidores de Cristo. Y sin embargo, parece que Lucas quiere recordarnos algo. Después de entender cómo debemos amar a nuestro prójimo, entendiendo que nuestro prójimo es cualquier persona que esté cerca de nosotros, al mismo tiempo Lucas nos quiere recordar con este acontecimiento aquí de Marta y de María, que el discipulado no se trata de un gran emprendimiento social para reformar nuestra sociedad por medio de buenas obras como las que hizo el samaritano. Que el cristianismo es más que eso es bueno hacer porque demuestra nuestro amor por Dios, al amar a nuestro prójimo. Pero al mismo tiempo Lucas, por medio de María, nos está diciendo que hay algo que tiene que venir antes que eso y por encima de eso. Y que no es que debemos hacer buenas obras meramente por el hecho de hacer buenas obras, sino de que todo debe venir como resultado, todo eso debe ser considerado como un resultado, incluso hasta marginal comparado a la devoción a Jesús. Si nosotros, en otras palabras, vamos allá a la calle a hacer todo tipo de obras buenas, sin haber estado bajo los pies de Jesús, en la presencia de Dios, entonces hemos convertido el cristianismo y el evangelio en no más que una especie de reforma social. Marta tuvo que vivir sus días no triste, no deprimida. Ella fue aconsejada por Jesús amorosamente en estos dos últimos versículos. Y seguramente ella entendió. Y ella siguió creciendo en su fe. Pero fíjense en la última parte del versículo 42, Jesús le dice a ella, María ha escogido la buena parte, y esa parte, oírme a mí y obedecerme a mí, esa parte que es necesaria, no le será quitada. No le será quitada. Eso nadie se lo puede quitar a María. María quizá pensando en años después de este evento, Marta y María, Jesús ya está en el cielo, porque Jesús no siempre estuvo con ellos. Jesús estando en el cielo, María pensó acerca de los días cuando el Hijo de Dios estaba caminando en la tierra de Palestina. Y María recordó el día en que Jesús visitó su casa en la pequeña aldea de Betania. Y María habría tenido buenos recuerdos. Porque María habría pensado cuando Jesús, el Hijo de Dios, el que yo ahora entiendo más que nunca, mejor que nunca, que es el Hijo de Dios, que es el Dios hecho hombre, que murió y resucitó por nuestros pecados, cuando Él estuvo entre nosotros, yo estuve con Él. Yo le oí, yo me senté a sus pies, no desperdicié ni un momento. Pero Marta habría recordado este momento de una manera diferente. Nadie le podía quitar eso a María, nadie le podía quitar la salvación a María. Marta también era salva.
Y nadie le podía quitar la salvación a Marta. Pero Marta habría recordado ese evento de una manera muy diferente a María. Y Marta habría pensado, ahora que entiendo quién es Jesús más que nunca y mejor que nunca, recuerdo cuando Él nos visitó en Betania, yo desperdicié ese momento por estar ocupado en otras cosas. Y el asunto, de nuevo, no es que, Marta no podía regresar el tiempo para cambiarlo. No podía hacer ese ajuste. El tiempo se había pasado. El Hijo de Dios ya no estaba entre ellos, en persona, en carne. Y ella no lo aprovechó. Eso no afectó su salvación, eso no afectó su santificación, pero fue un recuerdo quizá algo doloroso para Marta. Y de nuevo, el asunto no es que Marta estaba haciendo lo malo. Marta estaba haciendo lo bueno, pero ¿cómo definimos entonces que ella no debió haber hecho lo que se supone que debía hacer, que era recibir en hospedaje y hacer todos los preparativos para Jesús? Me parece a mí que esta es la respuesta. Si vemos este pasaje desde la perspectiva de la vida cotidiana, Marta hizo lo correcto, porque esto es demostrar amor, es servir a los demás. Si vemos esto desde la perspectiva de la vida cotidiana, Marta hizo lo correcto. Servir y ocuparse con los preparativos. Pero, si vemos este pasaje como debe ser visto desde la perspectiva de la redención, es decir, desde la perspectiva de lo que realmente está sucediendo aquí. No es cualquier rabino, este es el Hijo de Dios, es el Alfa y el Omega, el primero y el último, el que sostiene el universo con la palabra de su poder. El reflejo de la gloria de Dios. Él estaba aquí en la tierra y no por mucho tiempo. Y si Él estaba aquí en la tierra por mucho tiempo, este era el momento más importante en la redención de todos los tiempos. Jesús en carne. Y ese Jesús en carne entró en la casa de Marta. Entonces, desde la perspectiva de la redención, Marta no hizo bien porque estaba frente al Dios hecho hombre, en un momento crucial de la redención, del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Y desde esa perspectiva, ella debió haber hecho lo que María hizo. La pregunta es, entonces, no tanto si nosotros vamos a ser Martas o vamos a ser Marías. La pregunta es que nosotros tenemos que tener sabiduría y tenemos que saber cuándo estar donde estaba María y cuándo estar donde estaba Marta. El pasaje es claro. En este evento particular, María estaba haciendo lo correcto, porque el Hijo de Dios había llegado. La pregunta para nosotros es diferente. No tenemos al Hijo de Dios en medio de nosotros, pero tenemos la palabra de Dios predicada, que es lo que estaba escuchando María a los pies de Jesús. Y la pregunta para nuestro corazón entonces es, ¿dónde está tu corazón cuando la palabra de Dios es predicada? ¿Cuándo y cuánto atesoras la proclamación de la palabra los domingos, que es el día del Señor? ¿Qué estás haciendo el día domingo? ¿Qué estás haciendo algún otro momento crucial cuando la palabra de Dios está siendo expuesta? ¿Estás como María, sentado a los pies del Maestro, escuchando su palabra? ¿O estás como Marta, distraída en un momento crucial cuando Dios tiene la intención de ser escuchado? Así que nosotros podemos decir como conclusión, necesitamos a Martas en nuestras iglesias y en nuestras familias. De otra manera, nuestras vidas serían miserables. Pero las Marías siempre tienen que estar también entre nosotros. Todos debemos ser como María, escuchando la palabra de Dios cuando Dios quiere ser escuchado. ¿Dónde está tu corazón ahora? Hagamos una oración para terminar. Padre, te damos gracias por este pasaje que es de tremendo consuelo para nosotros, porque tenemos que reconocer, muchas veces hemos sido como Marta y hemos estado distraídos en nuestro corazón por cosas vanas, por cuestiones, Señor, que no pertenecen a la eternidad. Los bienes materiales, el dinero, las pertenencias, la salud, las enfermedades y todas las cosas, Señor, que rodean nuestras vidas. Y
Ayúdanos, te rogamos, a ser como María. Cuando tú requieras, Señor, estar a tus pies, escuchando tu palabra. María, con un corazón cálido como el corazón de los discípulos que iban camino a Emaús, cuyo corazón ardía cuando escuchaban la explicación del mismo Jesús, de lo que el Antiguo Testamento enseñaba acerca de él. Así ardía el corazón de María, y así rogamos, Señor, que nuestros corazones ardan, y si no están ardiendo, entonces que recibamos el reproche amoroso de Jesús a Marta. Marta, Marta, estás turbada y afanada con muchas cosas. Vuelve, Señor, te rogamos, nuestra mente y nuestro corazón a lo que es necesario, a lo que no será quitado, para no tener que tener recuerdos tristes de haber desperdiciado el tiempo cuando tu palabra fue predicada y nuestro corazón estaba en otro lugar. Señor, queremos aprovechar todo lo que tú tienes para nosotros. El tiempo es corto, el fin se acerca. Y tu palabra está siendo proclamada libremente ahora. Ayúdanos a aprovechar este tiempo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie. Vamos a hacer una oración para despedir este culto. Y como ya fue anunciado, entonces nos vemos el día miércoles, en la noche a las 7:15. Bueno, Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio de estar aquí en tu casa, en la iglesia de Dios, y tener comunión y estar alrededor de tu palabra. Todo lo que tú has hecho, Señor, por nosotros en esta mañana, en esta tarde. Ahora que tenemos tiempo de comunión y vamos a nuestros hogares, rogamos tu bendición, rogamos tu protección, y que tu palabra continúe haciendo arder nuestros corazones en el resto de esta semana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.